Alabamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted quiere que se le aclare la mente, que usted conozca la verdad, entonces no cambie de sintonía. Es más, dígale a los demás que la escuchen. Y esto no es por popularidad, ni mucho menos. Le seguimos hablando de lo que Cristo vino a buscar. Vino a buscar lo que se había perdido. Pero la gente se ha adherido a una fe que no existe, ¿no? Que no es bíblica. Y Cristo dice en su palabra que vino a buscar a aquellos que la gente lo tiene como lacra, como el desecho, como el oprobio. Y cada persona ha elaborado un estilo de fe. Pero la Biblia es clara. Y le voy a decir algo que verdaderamente usted tiene que pensarlo. Todos los días, los que están en la iglesia y fuera de la iglesia, si no toman el cuidado de lo que voy a decir, todos los días están en pecado. Todos los días. Todos los días. ¿Qué es el pecado? Bueno, pues el pecado es una desobediencia a la palabra de Dios. Cuando usted establece una manera de ser diferente, ¿no? Usted anda en pecado. Porque usted es lo opuesto a Dios. Entonces, usted tiene que pensar que si usted no quiere andar en pecado, debe de andar conforme a la palabra de Dios. Hay algo que yo quiero que usted lo entienda, y es que la palabra de Dios son mandamientos. O sea, que eso no es si tú quieres. O sea, la palabra de Dios son mandamientos si usted quiere no perder la vida. Ahora, ¿usted quiere perder la vida? Bueno, pues entonces, en este caso, no son mandamientos. Le voy a dar un desglose bíblico, pero los teléfonos de aquí, de la emisora, son 809-582-0351. 809-582-0351 y mi celular 829-968-3260. Ahora de la palabra de Dios, la cual es violentada. Usted piensa que puede establecer su manera de ser por lo que es mandamiento. En una empresa se utilizan los mandamientos. Por ejemplo, el dueño de una empresa puede delegar funciones. A uno le puede decir: mira, tú te vas a encargar de el dinero de la caja y fulano que se vaya a tal sitio a recoger tal cosa, y fulano y fulana que se dediquen a la limpieza. El que está dedicado a la limpieza no puede ir a coger la caja. No, ustedes lo mandaron a eso. Esto es la palabra de Dios, mandamiento. Hay personas que se están tomando atribuciones que no le han mandado y no quieren hacer las cosas que Dios le mandó a hacer. Entonces, eso es un pecado ya, porque no te llamaron para eso. Son mandamientos. Cada quien, si se pone a pensar en su sano juicio, sabe para qué Dios lo llamó. Y cuando usted no cumple con ese llamado, usted también está quebrantando la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Bueno, es lo mismo que a mí en este caso. Bueno, pues el mandamiento mío es predicar. Bueno, y Dios me ha dado conocimiento de esta palabra para hacerlo.
Pero yo no puedo elegir otra cosa, aunque sufra, fue para esto que Dios me llamó. Por ejemplo, fíjese que algo importante que le voy a desarrollar conforme a la Biblia, porque va a llegar un momento en que le voy a presentar a ustedes lo que Cristo vino a buscar. Pero antes es importante que usted se vea en el espejo de su vida. Cuando buscamos en Hebreo capítulo 12, desde el versículo 2, dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. En ningún momento le está diciendo a usted que la fe suya lo libra de nada, porque el autor de la fe sufrió la cruz. Tal vez no le comience a gustar ya. Menospreciando lo propio, y se sentó en la gloria del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea que él no encontró que la gente le dijera nunca: estoy de acuerdo contigo. No, eso. Muy pocos estuvieron de acuerdo con el Señor. Sufrió tal contradicción de pecadores. Pero usted quiere que las cosas le salgan bien. Usted no quiere problemas con nadie. No, porque ese hombre es un pan, ese hombre no se mete con nadie. Bueno, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque es una fatiga. Y escuche algo que le voy a decir para que se den cuenta que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia son pocos los que andan en fe, andan en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, oiga lo que dice aquí: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea que los cobardes dicen: es mejor que yo me lleve bien con todo el mundo, vamos a estar tranquilos aquí en la casa, deja que cada quien tenga su problema, que cada quien tenga su vida. Y yo siento pena por este tipo de personas, porque entonces la situación de Dios, el mandamiento de Dios, bueno, pues entonces ellos se quedan tranquilos. Es como el que entierra el talento. Eso es como el que entierra el talento, echado entonces a las tinieblas por cobarde, por de todo. Tuve miedo, echámoslo a las tinieblas. Amado, esta palabra, el obedecerla, es algo grande. Fíjese que cuando nos vamos aquí a Juan capítulo 8, desde el versículo 30, el Señor es claro aquí y le dice claramente a las personas que han creído, no es a todo el que tiene a Dios en su boca, porque lo tienen para su beneficio. A los que verdaderamente creen, oiga lo que dice aquí. Cuando buscamos en Juan capítulo 8, versículo 30, dice la palabra de Dios: hablando él todas estas cosas, muchos creyeron en él. Supongamos que es la predicación que usted está escuchando, porque es palabra de él. Hablando él todas estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Usted se da cuenta? A los que habían creído en él. Usted que dice que cree en Dios, bueno, pues tómese esta tacita. Y lo de la iglesia, que tal vez dicen en su casa y dicen por ahí que yo creo en Dios, yo pertenezco al nuevo pacto de Jesucristo, pues esta tacita, figúrela usted como usted quiera, es para usted también. Si vosotros permanecéis en mi palabra,
Oiga cómo que dice, si permanecéis en mi palabra, no en tus deseos, no en tu manera de ser, no en lo que tú quieres. ¿Verdad? Como que las cosas se van poniendo feas, ¿no? Dice aquí, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, será cristiano, será mi hijo, será mi hija. Si permanece en esa palabra. Entonces yo le hago la pregunta a los de adentro, a los de afuera, permanecen en esa palabra, en el mandamiento, en lo que Dios lo llamó. Cuando usted analiza que usted no está en eso, usted dice, pero yo soy un pecador, porque yo estoy haciendo lo que me da la gana. Entonces Jesús fue claro y específico con lo que habían creído en él. Y le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, es que esto no es de boca. Él le dijo claramente eso a ellos. No, ustedes dicen que creen en mí, ok. Pero si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces ahora viene un dato que yo se lo voy a esclarecer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero usted se podrá preguntar, ¿libre de qué? Libre porque ya la ira de Dios no está sobre usted. Está libre de esa ira. Está libre de la condenación. Los ojos de Dios están en ti, no contra ti. Ahora Dios cuida tu vida, ya no anda a la suerte. Como hay gente que dice, yo tengo mala suerte. Eso lo escucha usted por donde quiera. Pero entonces ya tú eres libre de todo eso. Ya ahora las cosas que te acontecen están bajo el cuidado de Dios. Ya tú tienes libertad para actuar porque el poderoso está contigo. Ya tú estás en el mandamiento de Dios, en el cuidado de Dios, está en su palabra. Pero cuando tú procedes por ti, no hay esa libertad, no hay ese cuidado. Ahora yo te voy a llevar a otra parte para que tú te des cuenta que verdaderamente hay que tener agallas para estar en contra de esa voluntad propia que tiene cada quien. Y ahora nos vamos, amado, a 2 de Corintios capítulo 10, desde el versículo 3. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que hay que hacer con esa perversa manera de ser de cada quien. Cuando vienen esos pensamientos que no son para Dios. Y por esto yo me levanto en contra de todas las doctrinas, de todo el parecer humano, de todas las religiones, porque ellas difieren de la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de todo esto, porque Cristo viene a buscar lo que se había perdido. Porque esto lo reconocen. ¿Qué pasa con usted que está escuchando? ¿Qué pasa con usted que no lo reconoce? Al no reconocerlo, entonces la ira de Dios está sobre usted. Por ejemplo, fíjese lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Usted se da cuenta? Usted está en la carne, pero usted no anda conforme a la carne. Porque si usted anda conforme al deseo suyo, usted está en pecado. Yo le digo a la iglesia de Nuevo Pacto, y usted que está escuchando, si usted quiere llegar a la salvación, estamos en Navarrete. Mi celular es el 829-968-3260. Y los teléfonos de la emisora 809-582-0351. Usted puede llamar, usted puede venir y nosotros le asistimos, le ayudamos. Usted puede andar en la carne, pero no hacer todo lo que usted quiera, porque tenemos que andar en el propósito de Dios. Y dice aquí, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza.
Usted se da cuenta, usted le pueden hacer lo que sea, pero usted tiene un alma poderosa, que no es suya, que no es un cuchillo, que no es el bate que tiene usted atrás de la puerta, ni el colín tampoco. Esa fuerza poderosa proviene de Dios. Y meterse con usted es un problema serio, porque usted no exhibe ningún tipo de alma, pero las almas suyas están en el poder de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Usted se da cuenta? El pensamiento llega a usted, esa conducta suya que no hay quien la cambie. Esa manera de ser suya que usted nació así, usted es así, usted que siempre está actuando de la misma manera y que usted no puede cambiar y toda la semana usted hace lo mismo. Usted está en pecado. Entonces usted tiene que derribar esto que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted tiene que derribarlo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si usted no está en pecado, dígame si usted ejecuta eso. Porque si usted no ejecuta eso, usted está en pecado. Y grave. Y escuche lo que sigue diciendo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que usted no va a haber que amonestarlo. Usted no va a haber que molestarlo. Usted no va a haber que reprenderlo. Usted mismo se va a castigar. Y yo le hago a usted una pregunta antes de que usted escuche Dios te pacto, un poquito. Hágase usted mismo una pregunta. ¿Está usted castigando sus pensamientos, su desobediencia? ¿Está usted ajustando su vida a la palabra de Dios? ¿Está usted en los mandamientos, en lo que Dios le mandó a usted? Porque si usted está violentando esa palabra, ese mandamiento, déjeme decirle que usted no cree en Dios. Usted está y Dios no va a tolerar eso. Yo predico salvación. Hay personas que piensan que yo estoy en contra de las iglesias cristianas. No, no son cristianas. Si fueran de Cristo, yo no pudiera levantar mi voz en contra de Jesucristo. El mismo Señor le dijo a Saulo en una ocasión, el que le llamamos el apóstol Pablo, el apóstol de los apóstoles, antes de ser ese apóstol, Él le llamó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él perseguía a la iglesia de Jesucristo.
Yo no persigo la iglesia de Jesucristo. Yo no difamo la iglesia de Jesucristo. Yo incluso estoy defendiendo su salvación en estos momentos. Y el Señor le dijo, mira, a quien tú persigues es a mí. Yo no estoy hablando en contra de lo que dicen ser iglesia cristiana. Yo le estoy refrescando la memoria para que no sean llevados por todo viento de doctrina, como lo voy a leer aquí, por estratagema de hombre, empleando la astucia. Las iglesias de hoy parecen bancas creadas por hombres como negocio. Es lucrativo. Tienen dinero del gobierno. Tienen dinero por donde quiera. Piden más que un limonero. No son siervos nunca. Ni te predican esta palabra. Mezclan, falsifican, medran en la palabra de Dios. O sea que ellos toman algo de la palabra que es como una falsificación para poder introducir entonces lo que no es verdad. Oiga, qué perversos son. Fíjense que le voy a leer algo que a ellos les gusta bastante, porque la alegoría que el Señor utilizó del pastorado es por el cuidado de el pastor con las ovejas, y las ovejas conocen al pastor. Si usted la llama a la vaca, hasta los chivos, los cabritos, todo, ellos no van, pero el que le echa la comida, si la llama, es igual que la gallina, usted lo impone a un pitico suyo, y ellos conocen ese pitico ya. Cuando ellos oyen ese pitico, oye, eso brincan paredes, eso hacen de todo. Porque ellos conocen el que le echa la comida, el que la lleva, pero ellos no le dan comida, sino que la llevan donde está la comida. Entonces, esto fue una alegoría que la han tomado estos ministros para ellos enriquecerse. Y estos son hombres que llevaron esta palabra, escuche bien, hombres que llevaron esta palabra para que usted pueda nutrirse de este conocimiento de vida. Y aquí lo voy a llevar directo a las Escrituras para que usted lo entienda mejor. Cuando aquí nos vamos a Efesios capítulo 4, dice aquí la palabra, en el 11 lo voy a leer, que a ellos les gusta eso, para que sepan que yo no me mando. Y él mismo constituyó, vamos a conjugar ese verbo, eso es el pasado. A ellos no les gusta que le digan eso. A uno apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista. Y lo dice claramente ahí, que fue para eso que usó esos hombres. A otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usó esos hombres en el pasado para que usted tenga el horizonte claro de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ellos no le explican eso a usted así, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo. Que todos lleguemos a ese conocimiento. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No está hablando del concilio, ni del pastor, ni de la pastora. Yo no sé dónde han salido todos estos farsantes, Dios mío. Y cada uno tiene una doctrina diferente. Pero eso no es bíblico, Dios mío, no es bíblico. No es bíblico. Yo quisiera que se juntaran todos para yo demostrárselo a ellos, yo solo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error. Son más que ladrones. Son más que ladrones, porque, oiga lo que le voy a decir. Hablando de lo que Cristo vino a buscar, el ladrón que se mete a una casa y se roba el dinero mientras usted duerme, yo digo que en comparación al que yo voy a hablar, ese es un excelente ladrón. Es un excelente ladrón. Es un excelente ladrón. Y aún me golpeara el cuerpo, es un excelente ladrón. Usted dirá, pero ¿cómo si aún me abolle los ojos? Es un excelente ladrón en comparación al que yo voy a hablar ahora mismo. Pero escúcheme bien. El que saca su dinero de su cartera con engaño de palabras, y que le hace creer a usted una mentira tan maldita, tan desagradable, que lo lleva a usted eternamente al lago de fuego y azufre, es lo más maldito que se ha conocido en el mundo entero, porque no es bíblico. Es lo más maldito y entonces te quitan dinero para maldecirte, Dios mío. Yo le hago un llamado a todos los que están en iglesias. El Evangelio de Jesucristo está de Romanos hasta el libro de los Hebreos. Cuando alguien le está predicando a usted, usted debe señalarle, deme los textos y el versículo bíblico del Evangelio de Jesucristo. Porque el antiguo pacto no era para nosotros. Y grábese este texto bíblico, Efesios capítulo 2, versículos 11, 12, lo dicen claramente. Hasta el 3, completo lo puede leer. Cuando usted lo señale de esa manera, usted le está quitando a ellos el ser ladrón. Porque ellos no van a encontrar manera de cómo engañarlo. Esto no es que yo estoy en contra de las iglesias cristianas. No. Yo estoy en contra del engaño. Yo estoy en contra de la mentira. Enfréntelo a ellos en su iglesia. ¿Usted cree que porque usted venga aquí al nuevo pacto de Jesucristo? Cuando yo le digo que venga aquí es porque yo le predico esta palabra como nos dice la Escritura. Yo no lo ando con una estrategia para engañarlo. Ellos sí. Yo le estoy citando a usted la Biblia, pero ellos le ponen dos textos bíblicos y el traje se lo quitan y hacen un espectáculo y saltan y brincan y bueno, y eso parecen monos saltando y ta. Oye, esto es un disparate, viejo. Ustedes tienen que ser personas inteligentes, Dios mío. Oiga, cuando le vienen a hablar de la palabra, no, espérate, dame los textos bíblicos, en lo que concierne al Evangelio de Jesucristo, en lo que concierne a mí, que yo entro en el pacto que hizo Jesucristo a través de su sangre. Háblame de eso. Cuando usted le diga eso, conforme a la Biblia, Reina Valera 1960, ellos van a huir, porque no te van a poder quitar dinero. No van a poder engañarte. Pero ustedes son fieles a quienes los maldicen para siempre y les quitan dinero. Bien. Y aquí sigue diciendo, hombres para engañar y emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo verdad en amor, porque esto es la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Y quién es la cabeza entonces? El pastor. El que tú le llamas pastor. Yo le digo a la gente muchas veces, tengo que hablar con mi pastor. Y yo a veces me he molestado. Yo, pero ¿será usted una vaca? Usted no sabe que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Usted lo que tiene que ir a la palabra de Cristo Jesús. ¿Acaso esas personas son mayor que esta palabra? Si una persona de la iglesia, un hermano en la iglesia,
alguien le predica esta palabra conforme a las Escrituras, a mí no tiene que pedirme permiso. Yo no soy Dios. Esta palabra es de Cristo. Pero hay que pedirle permiso a ellos. ¿Y sabe por qué? Porque a ellos no les conviene que ustedes conozcan la verdad. A ellos no les conviene. Pero si alguien predica a Cristo, para mí es un gozo. Es una alegría si alguien lo hace conforme a esta escritura de Romanos hasta el libro de los Hebreos. Y lo hace correctamente. Y lo hace correctamente. Pero a ellos usted tiene que pedirle permiso. Hay un miedo terrible. No vaya. Hay falsos profetas en estos tiempos. Los demonios, ¿usted entiende? Los demonios saben Biblia, hermano. Cuidado. Para que usted no conozca la verdad. Entonces, como ellos reprenden demonios, usted le dice entonces a ellos, pues mire, él da su número de teléfono y él dice que aquí mismo en la iglesia él le demuestra que el demonio es usted. Delante de todo en la iglesia se pueden juntar para reprenderlo a él. Y él dice que le demuestra a usted que el demonio es usted. Usted va y le dice esa cosita, a ver qué dice. Pero cuando él sepa que es Luis Pérez Durán que lo dice, él le va a decir, no le hagas caso. Bueno, entonces Cristo, para que aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda coyuntura, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Y eso es lo que yo le digo a la iglesia. Usted tiene su crecimiento conforme al llamado de Dios, Dios mío. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Increíble, Dios mío. Increíble, Dios mío. Y la gente piensa que son cristianos para la gloria de Dios. Y andan con Dios en la boca, y ellos piensan que ya con esto la gente sabe que son cristianos y que no hay problema con eso. Hay una palabra que si usted no la obedece, la Biblia dice que usted puede persuadir a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Que usted no hace su voluntad. En ese mismo capítulo 4, lo voy a llevar suave. Usted que está escuchando, recuerde los teléfonos 809-582-0351 y mi celular 829-968-3260. Oiga, usted lo están engañando. A usted lo están engañando. A usted le están dando espejito por oro. Bien. Entonces, ahí mismo en ese mismo capítulo 4 dice la palabra de Dios
Yo solo leí del 11 en adelante para que usted entienda entonces que ya usted no puede seguir en esa estratagema de hombre. Son bancas lo que tienen. Esa gente cuentan, esa gente le entra dinero orando de que por el cuerpo, ¿no? Por el cuerpo se ha de destruir. Es por el espíritu, es al espíritu que usted tiene que cuidar. Y aquí se lo dice claramente. Escuche usted, escuche. Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor. ¿Usted se da cuenta? El apóstol Pablo, el apóstol de los apóstoles, él no hacía lo que le daba la gana. Él no hacía lo que le daba la gana. Dice, mira, yo preso en el Señor. Es un amor grande. Ya yo no hago mi voluntad. Yo hago el llamado de Dios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Para qué tú fuiste llamado? ¿Para comer arroz y habichuela? ¿Para qué tú fuiste llamado? Como esposo, como padre, como lo que sea. ¿Para qué tú fuiste llamado? Cuando tú comienzas a hacer un análisis de todo eso, tú dices, no, pero los pecados míos no caben en el mundo. Usted tiene que limpiarse de esa contaminación. Y esto no es imposible. Usted lo que tiene que hacer como el apóstol Pablo. Yo estoy preso también en el Señor. Y amar a Dios. Y andar en su palabra. Hay más gozo. El carnal lo ve muy duro. El carnal. Bien. Que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Aquí viene lo sabroso. Escuche esto para que usted se dé cuenta que esto no es que, aleluya, y yo declaro que ya ese cáncer ya, eso se destruyó, ya, está destruido ya. Oye, el cáncer puede agarrar el cuerpo mío si yo lo tuviera y destruirme. Pero no puede destruir mi vida. ¿Qué le está diciendo Dios a usted en estos momentos? Usted es católico, evangélico, adventista, mormón, testigo, qué sé yo, hay tantas adventistas, hay tantas religiones, Dios mío, bautistas, mormones, miten Aarón, hay santo Dios. Oiga lo que dice aquí. A ver cómo es posible. Todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he dicho, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede entrar ahora en lo que le voy a decir? ¿Cómo puede entrar? Esto es un trago de hiel. Escuche. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estas palabras pesan tanto. ¿Cómo pueden guardar? Primeramente, la unidad del espíritu. Si cada quien está defendiendo su finanza económica. Buscan dinero, buscan gloria. Usted lo que anda buscando es un pleito que ni Rusia y Ucrania. En el vínculo de la paz. Eso es imposible. Entonces, yo le hago una pregunta a usted que es católico, evangélico, adventista, mormón, testigo. Lo que dice la palabra de Dios ahí es la unidad del Espíritu de Dios en el vínculo de la paz. Estuvo incorrecto usted que es católico y el otro adventista y el otro mormón y el otro evangélico y el otro testigo, etcétera. Estuvo mal escrito. ¿Por qué usted no se pregunta, pero esto es cierto? Y yo lo digo claramente. Si a usted le hablan de esta palabra conforme a las Escrituras, Reina Valera 1960, de Romano hasta el libro de los Hebreos, ¿por qué tiene que pedirme permiso a mí? Claro, tiene que ser coherente en la palabra. ¿Pero y por qué? ¿Yo soy Dios? No. Bien. Vamos a seguir. Escuche lo que le voy a seguir diciendo. Y usted se va a dar cuenta que verdaderamente a usted lo han engañado. Un cuerpo. Hay un cuerpo. Usted no puede ser un cuerpo,
y un espíritu como fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Cada uno de estos ministros en estas religiones creadas tienen su finanza. Tienen su finanza. Si usted es católico, no vaya a pedir al evangélico, porque el evangélico lo va a mandar para el católico y el católico para el evangélico. Un señor, todos están equivocados ahí. Todos tienen más de un señor. Todas las religiones tienen más de un señor. Una fe, todas se equivocaron. Todas. Un bautismo, que fue el de Jesucristo. Todas se equivocaron. Cada una te llevan a ti, a uno a una tina, a otro a una piscina, a otro a un río. Todos tienen un bautismo diferente. Un Dios y Padre del todo. Todas se equivocaron. Todas. El cual es sobre todo y por todo y en todo. Todos se equivocaron. Tienen más de uno. Y escucho lo que dice aquí en el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, a ti te dieron tu talento. Y al que Dios le da un talento, mire, si es para colar café, ese talento, usted lo cuela y no lo cuela mejor que el que Dios le dio el talento. ¿Usted está oyendo? Ahora, ese talento, usted tiene que usarlo para la gloria de Dios. Y si a usted le dieron el talento de barrer, usted puede barrer y tener un cuidado grande para barrer. Y el que entra se da cuenta que no fue el que le dieron el talento que barrió. Pero cuando ese que le dieron el talento barre, el que entra dice, fue fulano que barrió, ¿verdad? O fulana. Sí, porque el talento Dios es que lo da. Y entonces a cada uno Dios le dio ese talento. Y yo le hago a usted una pregunta. ¿En qué está usando usted su talento? Espiritualmente hablando, ¿no? Dios te muestra el caminar en el Espíritu, en esa unidad. Yo le he dicho a la iglesia, yo no puedo corregirlo a ustedes si no es conforme a las Escrituras, porque yo no soy Dios, ni soy el dueño de este lugar. Yo tengo que hacerlo conforme a las Escrituras. Pero cuando usted vaya a hablar, si va a hablar de mí
o me va a criticar, hágalo también conforme a las Escrituras, porque si no, Dios también lo va a castigar a usted. Todo tiene que ser conforme a las Escrituras, porque esta palabra es el tribunal de Cristo. Nosotros impartimos la justicia de Cristo. Entonces, usted no puede tolerar estas divisiones que hay en el mundo como algo de que cristiano para la gloria de Dios. Pero ¿en qué cabeza cabe esto? Con este tollo de dioses y esta manera de doctrina, si Cristo viene a buscar un cuerpo, una esposa, es un adúltero entonces. El adúltero es usted. Entonces la palabra de Dios nos dice aquí lo siguiente, presentándole a usted lo espiritual y lo carnal. Yo le voy a hablar a usted ahora en el orden espiritual para que usted entienda la carnalidad de cada uno de ellos. Cuando buscamos en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 15, dice la palabra de Dios, no yo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os revelará Dios. Y no es que tú te estés soñando. Y yo siento que Dios me quiere de un carro, pero eso está en tu mente, tú. Eso está en la mente tuya. Y yo lo veo, es azul. Lo que tú no ves es una escoba para barrer, si eso fue lo que Dios te puso. Bien. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oye, es lo mismo. Ya tú no puedes ser católico, evangélico, adventista, mormón, testigo, etc. Ninguna de esas cosas bíblicamente existen. Ahora, el nuevo pacto de Jesucristo sí existe, bíblicamente hablando, desde Génesis. Desde Génesis. Entonces, tenemos que sentir la misma cosa conforme a las Escrituras. Entonces dice aquí en el 17, a estos farsantes, dice, hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay un ejemplo ya de unidad. Porque por ahí andan muchos, son muchos ellos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando. Creíble esto, ¿no? Y no cambian, ¿eh? Así hay gente en la iglesia que por más que tú le hables de esta palabra, no cambian. Se aparecen el domingo, no le dicen de esta palabra a nadie, ni invitan a nadie, ni hacen nada. Estos viven una vida como lo que va a decir aquí. Como lo que va a decir aquí. Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto es increíble, esto. Ellos no piensan en lo terrenal. Esto es increíble, Dios mío. Increíble. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. Pero ¿cuál es la humillación que tiene una persona que vive para su mujer o su mujer para su marido o para solamente el trabajo y para la escuela? Usted tiene una fatiga de mundo. Usted tiene fatiga de mundo. Porque esos son rudimentos del mundo. Esos son rudimentos del mundo. Y estas cosas
tienen una consecuencia terrible en nuestras vidas. La Biblia dice, son enemigos míos, son enemigos del padecimiento, del oprobio, de todo lo que yo sufrí por ellos. Y por eso dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso que la Biblia dice que nosotros también somos como ovejas de matadero, igual que nuestro Padre, igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero usted es una persona carnal, porque todo lo suyo es cuidar esa carne. Yo cuido el espíritu. Todo lo que son cristianos de concilios, de religiones creados, yo le hago un llamado que vengan al nuevo pacto de Jesucristo. No es para que ustedes me traigan dinero ni me den aplausos. No. Prueben esta palabra, como lo dice la Escritura. Si usted anda buscando salvación, créame que usted la va a encontrar. Pero le voy a poner una tarea si usted quiere. Dígale a su ministro y se va a dar cuenta. El Evangelio de Jesucristo está después de la muerte. Jesucristo después de la muerte, después de la crucifixión. De Romanos hasta el libro de los Hebreos está el Evangelio de Jesucristo. Dígale que le predique de esos 14 libros. Él le va a decir que no. Que también hay que predicarle de atrás porque él quiere dinero. Ese pacto era solo para los judíos. Lo dice en Génesis capítulo 17. Pero nada, si usted quiere, venga al nuevo pacto. En mi celular es el 829-968-3260. Estamos en Navarrete. Y si usted no tiene pasaje, hasta se lo damos. Oiga cómo somos nosotros. Bien, amado, hemos llegado ya a la parte final. Pero le tengo un bizcochito preparado para que sepan lo que dice la Biblia referente a que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se pierde ese desarrollo. Será hasta mañana, si mi Señor Jesucristo me lo permite. Amén.